Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En la clase de hoy continuaremos con el tema de las últimas semanas. En la clase anterior de física hablamos acerca del potencial gravitatorio y hoy nos toca hablar del campo gravitatorio, que es una magnitud que lo complementa. Aunque es habitual tener una noción básica del campo gravitatorio como aquello que hace que los objetos se caigan hacia el suelo, en el caso de la Tierra, quiero aprovechar este vídeo introductorio para ya de golpe introducirlo a partir de la teoría de campos, para introducir el campo gravitatorio como algo relacionado con el potencial gravitatorio más que con una aceleración. En cualquier caso, explicaré ambos enfoques. Vamos a ello. Al concepto de campo gravitatorio podemos llegar de dos formas, una más rudimentaria, que es la que vamos a hacer primero, y otra más basada en la teoría de campos, que será la que veamos después. Recordemos que en gravedad de Newton el punto de partida es que si tenemos dos masas, una masa a la que voy a llamar m mayúscula por ahora y otra masa a la que voy a llamar m minúscula, y hay una distancia r entre ellas, aparece una energía potencial de tipo gravitatorio que se calcula como menos g por m dividido entre r, donde g es la constante de gravitación universal. Y si le llamamos r específicamente al vector que va desde la masa grande hasta la masa pequeña, esto daba lugar a una fuerza gravitatoria que se puede obtener como menos el gradiente de la energía potencial, que es igual a menos g por el producto de las dos masas dividido entre r cuadrado y por el vector r unitario. De tal modo que por un lado tenemos la energía potencial y por el otro lado tenemos la fuerza. Si ahora nos fijamos en esta fuerza, resulta que es proporcional a la masa que la está padeciendo, es decir, si la masa que padece la fuerza es el doble de grande, la fuerza será el doble de intensa. Si la masa que lo está padeciendo es la mitad de grande, la fuerza será la mitad de intensa. Así que podemos pensar en el efecto que tiene la masa m mayúscula sobre esa posición, intentando obviar la masa que está ahí colocada para obtener una magnitud que solo dependa de la masa grande. Es decir, puedo calcular la fuerza que crea la masa m en ese punto por cada kilo que yo coloque en dicho punto. Divido fuerza entre masa y llego a una magnitud que se mide como menos g por la masa grande dividida entre r cuadrado por r unitario. Una magnitud a la que solemos llamar g vector y cuya fórmula es, en resumen, esa que nos ha salido, menos g por la masa que crea este efecto dividido entre la distancia al cuadrado y multiplicado por el vector unitario que va desde la masa hasta el punto en cuestión. Y es esta variable g de aquí a la cual llamamos campo gravitatorio. Concretamente, el campo gravitatorio que crea la masa mayúscula en el punto en el que está colocada la masa pequeña. Y de la fórmula de arriba podemos despejar que la fuerza gravitatoria que hace la masa grande sobre la pequeña es igual a multiplicar la masa pequeña por el campo gravitatorio, dado que si cogemos esta fórmula y la multiplicamos por m minúscula, lógicamente llegamos a la fórmula de arriba. Esto es una consecuencia directa de que para obtener el campo gravitatorio precisamente hayamos dividido la fuerza entre la masa. En cuanto al campo gravitatorio, además, cabe destacar que sus unidades tienen que ser de fuerza partido por masa, es decir, de newton partido por kilogramo. ¿Cuántos newtons de fuerza gravitatoria hace la masa grande por cada kilo que tenga la masa pequeña? Pero si además tenemos en cuenta la segunda ley de Newton y que toda fuerza da lugar a una aceleración a través de la relación fuerza igual a masa por aceleración, resulta que podemos obtener una de las relaciones más importantes en física de la gravedad y de la cual ya se dio cuenta Galileo en su momento, que es que la aceleración debida a la fuerza de la gravedad es igual al campo gravitatorio. Aunque Galileo nunca habló de campo gravitatorio, él realmente hablaría de la constante 9,81 metros por segundo cuadrado con la que se aceleran todos los cuerpos en caída libre. En todo caso, como el campo gravitatorio es igual a la aceleración debida a la gravedad, también se puede medir en metros partido por segundo al cuadrado. Así que tenemos dos formas de medir el campo gravitatorio, que son las dos bastante habituales. La primera nos hace pensar en el campo gravitatorio como la cantidad de fuerza gravitatoria que se realiza por cada kilo, y la segunda nos hace pensar en el campo gravitatorio como una aceleración. Y los dos enfoques son igual de correctos. Con el campo gravitatorio, además, se cumple el principio de superposición. Si tenemos una masa A colocada por aquí, otra masa B colocada por aquí, otra masa C colocada por aquí, otra masa D colocada por aquí y al final por aquí abajo tengo un punto P y defino el vector RA como el que va desde A hasta P y defino el vector RB como el que va desde B hasta P
y el vector RC y también el vector RD, cada uno de estos vectores tendrá un cierto módulo que yo voy a escribir sin flechita, es decir, RA sería la distancia del punto A al punto P, RB lo mismo, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos vectores tendrá una versión unitaria, siendo RA unitario el vector que va desde A hasta P, siendo RA unitario el vector que va desde A hacia P, recalco la diferencia entre hacia y hasta, y que tiene módulo 1, un vector que se obtenía dividiendo el vector RA completo entre su módulo, para asegurar precisamente que el módulo sea de 1. En esta situación, como decía, el campo gravitatorio total sobre el punto P va a ser sumar el campo gravitatorio que crea la masa A sobre P, más el campo gravitatorio que crea la masa B sobre P, más el campo gravitatorio que crea la masa C sobre P, más el campo gravitatorio que crea la masa D sobre P. Y creo que es conveniente sustituir para ver cómo se complica el asunto, porque esto sería menos g por la masa A dividido entre RA al cuadrado por RA unitario, menos g por la masa B entre RB al cuadrado por RB unitario, menos g por la masa C entre RC al cuadrado por RC unitario, menos g por la masa D entre RD al cuadrado por RD unitario. De tal forma que para calcular el campo gravitatorio total que hay en un sitio hay que sumar el efecto de todas las masas que actúen sobre ese sitio. Pero igual que sucedía con el potencial gravitatorio, gracias a que todos estos campos gravitatorios están divididos por la distancia elevada al cuadrado, cuanto más lejos está una masa, más irrelevante es su efecto. De tal forma que, por ejemplo, para calcular el campo gravitatorio en la superficie de la Tierra, con considerar la masa de la Tierra es más que suficiente. Ni siquiera la Luna tiene un efecto muy notable más allá de cosas como calcular las mareas. Y esta sería básicamente la interpretación rudimentaria del campo gravitatorio, como la cantidad de fuerza gravitatoria que se ejerce sobre cada kilo, motivo por el cual el campo gravitatorio no depende de la masa del objeto que está cayendo. Todos los objetos caen con la misma aceleración de la gravedad porque el campo gravitatorio no depende de su masa, sino de la masa que los atrae, que es la de la Tierra. La segunda forma de llegar al campo gravitatorio, más matemáticamente elegante, es a partir del concepto de potencial gravitatorio. Ya habíamos visto que el potencial gravitatorio que creaba una masa en un punto era igual a menos la constante gravitatoria multiplicada por la masa que lo está creando dividida entre la distancia que hay desde la masa a dicho punto, y ya habíamos visto que el potencial gravitatorio, si lo representamos en un eje frente a la distancia, tenía este aspecto, de tal forma que si aquí tenemos una masa m colocada, sobre ella el potencial gravitatorio sería de menos infinitos julios por cada kilo, y a medida que nos alejásemos de esta masa, podríamos trazar circunferencias de diferentes radios, de tal forma que cuanto más lejos estemos de la masa, mayor será el potencial y más próximo a cero, tal y como se ve en la gráfica de arriba. Entonces, empezamos en menos infinito, aquí por ejemplo podría ser de menos 50 julios por cada kilo, aquí podría ser de menos 20 julios por cada kilo, aquí podría ser de menos 2 julios por cada kilo, etcétera, etcétera. De tal forma que con una distancia infinita el potencial sería de 0 julios por cada kilo, solo a una distancia infinita, de forma asintótica. Pues bien, si tenemos esto en mente, el campo gravitatorio se puede definir como menos el gradiente del potencial gravitatorio. Si recordáis el vídeo que hicimos acerca del gradiente, así como el vídeo que hicimos acerca de la fuerza como menos el gradiente de la energía potencial, lo que estaríamos diciendo aquí básicamente es que el campo gravitatorio es una magnitud vectorial que indica en cada punto hacia dónde se reduce el potencial gravitatorio. Y en el caso que he dibujado, el potencial gravitatorio se reduce cuanto más cerca estamos de la masa. Por tanto, el campo gravitatorio en todos los puntos tiene que apuntar hacia ella, dado que es esa precisamente la dirección en la que el potencial gravitatorio se reduce. Insisto, estamos interpretando el campo gravitatorio como una magnitud que nos indica punto a punto en qué dirección tenemos que ir para que se reduzca el potencial gravitatorio. Y una vez que tenemos más o menos trazado esto, se puede ver de forma bastante clara que cualquier masa crea campo gravitatorio orientado hacia ella y de una forma simétrica en todas direcciones. La palabra técnica sería decir que el campo gravitatorio se crea de forma isótropa, sin depender de la dirección. Y esta sería la tercera interpretación del campo gravitatorio, una magnitud vectorial que lo único que hace es indicarnos hacia dónde se reduce el potencial gravitatorio. De hecho, si tenemos en cuenta que el potencial gravitatorio es menos gm partido por r, como tenemos puesto ahí arriba a la izquierda, y queremos realizar la operación,
campo gravitatorio igual a menos gradiente de potencial. Como el potencial gravitatorio es central, habíamos visto que se podía calcular haciendo la derivada del potencial con R por R unitario, y la derivada del potencial gravitatorio va a ser precisamente gm partido por R cuadrado. Como hay que multiplicar ahora por la fórmula por R unitario, tenemos que, de nuevo, el campo gravitatorio tiene que ser menos gm partido por R cuadrado multiplicado por R unitario. Por último, creo que es conveniente mencionar qué sucede en el caso de que tengamos, por ejemplo, dos masas compartiendo el mismo espacio. Voy a colocar aquí una masa m mayúscula y voy a colocar aquí otra masa m mayúscula. Exactamente iguales las dos. Si analizamos el potencial gravitatorio, ahora va a tener una forma un poco diferente. Encima de cada una de las masas, lógicamente el potencial gravitatorio va a valer de nuevo menos infinito, pero por ejemplo va a crecer más rápido en la dirección en la que las dos masas se unen, dado que se suma el efecto de ambas, y va a crecer más despacio en la dirección en la que se separan. Por tanto, mientras que cuando solo había una masa el potencial tenía el mismo valor en superficies con forma de círculo, ahora van a ser superficies más bien ovaladas, tanto a un lado como al otro. Y en particular se van a llegar a abrir tanto que puede parecer que dejan de ser superficies incluso cerradas. Sin embargo, a partir de cierto punto se juntarán y harán esta otra forma. Aquí podríamos tener, por ejemplo, las superficies de menos 50 julios partido por kilo, otra de menos 50 julios partido por kilo, y aquí tendríamos, por ejemplo, las de menos 20 julios partido por kilo, menos 20 julios partido por kilo también por el otro lado, y arriba, por ejemplo, las de menos 5 julios partido por kilo y menos 5 julios partido por kilo. Teniendo esto en cuenta, el campo gravitatorio más o menos tendrá el siguiente aspecto. Voy dibujando unas pocas flechas representativas y en principio lo que me interesa es que se vea claramente que si partimos de un punto que está más cerca de una de las masas, el campo gravitatorio va a ir hacia esa masa, pero ya no lo va a hacer en línea recta como sucedía cuando solo había una, sino que ahora esas líneas van a estar un poco curvadas. ¿Qué va a suceder en el medio? Pues si estamos más cerca de la masa de la izquierda, el campo gravitatorio irá hacia la izquierda. Y si estamos más cerca de la masa de la derecha, el campo gravitatorio irá hacia la derecha. Justo en el punto medio entre ambas, en este punto rojo que estoy marcando aquí, vamos a tener una cancelación entre el campo gravitatorio que crea cada una de las masas. Y justo en ese lugar el campo gravitatorio va a ser de 0 metros por segundo cuadrado como vector, porque el efecto que crea cada una de ellas se cancela. Hay tanta fuerza gravitatoria hacia un lado como fuerza gravitatoria hacia el otro. Si lo queremos interpretar a partir del potencial, el potencial se va a reducir del mismo modo yendo hacia la izquierda que yendo hacia la derecha y por tanto no hay ninguna dirección preferente y no hay campo gravitatorio. Y si venimos desde arriba hacia ese punto, el campo gravitatorio irá hacia abajo, y desde abajo hacia arriba el campo gravitatorio irá también así hacia arriba. Así que básicamente, en resumen, lo que tenemos, como decía antes, es que si estamos en el ala izquierda del dibujo, el campo gravitatorio siempre va a acabar yendo de la masa de la izquierda. Si estamos en el ala derecha, el campo gravitatorio siempre va a acabar yendo a la masa de la derecha. Y si estamos en la zona central, hay un empate. El campo no va ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Si estamos por arriba, el campo irá hacia abajo, tal y como se ve por aquí. Si estamos por abajo, el campo irá hacia arriba, tal y como se ve por aquí. Y si estamos justo en el punto central, se produce una situación de equilibrio y no hay campo gravitatorio. En todo caso, conviene recordar lo siguiente, que el campo gravitatorio sea cero, es decir, que no haya campo gravitatorio en un lugar, no implica que el potencial gravitatorio sea cero. En particular, en este punto donde el campo gravitatorio se anula, el potencial gravitatorio no es cero, es negativo porque contribuye tanto la masa de la izquierda como la masa de la derecha y contribuyen como números, es decir, se suman números negativos dando lugar a un número negativo más grande, de mayor módulo. Sin embargo, en el caso del campo gravitatorio, como es un vector y cada una de las masas va a crear ese vector en sentido contrario, sí que se cancela. De todos modos, conviene tener en cuenta que dado que el campo gravitatorio es una derivada del potencial, sucede lo mismo que en cualquier problema de derivadas. Que la derivada sea cero solo significa que la función tiene un caso de equilibrio, no significa que la función se anule. Y este sería más o menos el resumen del concepto de campo gravitatorio y cómo se puede llegar a él de tres formas diferentes, como una aceleración, como la fuerza gravitatoria que parece un kilo y como una magnitud que indica hacia dónde se reduce el potencial. Así que este sería básicamente el concepto de campo gravitatorio.
En algún vídeo posterior hablaremos de la conexión que hay entre energía potencial, fuerza potencial y campo, dado que será muy interesante extrapolar a otras situaciones como por ejemplo el campo eléctrico. Como siempre, espero que este vídeo os haya sido de utilidad y ya sabéis que nos vemos en el siguiente.